en miles de familias de productores agropecuarios que provoca la liquidación de explotaciones, o que va a provocar, y la acentuación del proceso de despoblamiento del interior que ya ustedes conocen, con enormes contingentes que llegan permanentemente a las grandes ciudades. Queremos decirle que una de las principales causas de esta situación es la fuerte distorsión de precios relativos, agravada por la vertical caída de los precios, el incremento de los costos fiscales y financieros y la vigencia de altos valores en elementos de gran gravitación en la estructura de nuestros costos, como el gasoil, como los peajes. Por supuesto que somos conscientes que la caída de los precios internacionales no es responsabilidad del gobierno nacional, pero también queremos expresar con toda la voz que tenemos que hay responsabilidad en la política económica y agropecuaria en curso, fronteras adentro de nuestro país, porque pagamos con los ingresos que tenemos un porcentaje cada vez más reducido de nuestros costos, y esto lleva a ese proceso de mayor endeudamiento que señalé anteriormente. Esta situación, en la medida que no sea revertida con urgencia, determinará la reducción de los volúmenes de producción y exportación, pero no solo eso, sino la caída generalizada del nivel de actividad del sector y, como dije anteriormente, todo ese proceso que afecta tan enormemente a nuestro interior. Como no somos escuchados, como hemos recurrido inclusive a las más altas autoridades nacionales, sin éxito hasta el momento, y tal cual se venía preanunciando en las declaraciones y en las actividades que individual o conjuntamente hemos desarrollado en los últimos tiempos, las 4 entidades nacionales de productores agropecuarios aquí presentes hemos resuelto iniciar un plan de acción gremial continuo y progresivo, en la medida que no tengamos respuestas adecuadas de parte del gobierno nacional. El objetivo es, por supuesto, modificar la situación por la cual estamos atravesando. Ese plan de acción gremial se va a iniciar con un paro agropecuario desde las 0 horas del día lunes 19 de abril hasta las 24 horas del día miércoles 21 de abril de 1998. Y de no haber respuesta, hay acuerdo entre las entidades para adoptar nuevas medidas de mayor magnitud en un plazo no mayor de 30-40 días posteriores. Esto es el anuncio más importante que queríamos realizar. Lo que hemos acordado como base mínimo para la protesta es un paro que incluya el cese de la actividad comercial, no comprar, no vender, no realizar gestiones, no realizar pagos ni trámites de ninguna naturaleza. Un paro tranqueras afueras de los establecimientos agropecuarios. Por supuesto que en las distintas zonas donde el mismo se va a llevar adelante, los productores y las organizaciones regionales nucleadas en estas entidades nacionales o independientes van a estar en libertad, quedan librados a su criterio las actividades que se puedan realizar. Pero lo que las entidades promovemos es un paro de la naturaleza como la que he mencionado. No comprar, no vender, no transitar con las rutas con nuestra producción, no realizar trámites de ninguna naturaleza vinculada con la actividad sectorial. Desde las 4 organizaciones no está organizada movilización ninguna. Desde las 4 organizaciones no, nosotros adoptamos esta medida con estas características para las cuales ha habido consenso, pero es evidente, tenemos conocimiento que la gente va a exteriorizar de distintas medidas en las distintas zonas. No se va a interrumpir la producción de las mismas y la entrega a los centros de industrialización. En algún momento se puso en duda la posibilidad de que hubiera normal abastecimiento. ¿Las 4 entidades garantizan que esos abastecimientos van a ser normales? No es objetivo de las 4 por un...
¿Han tenido algún interlocutor luego de la Secretaría de Agricultura? Bueno, los porcentajes que tienen que pagar por los créditos, pero después si el problema, eso es un problema general que viene desde hace años. ¿Qué propuestas tienen los futuros candidatos? ¿Ustedes conocen? Porque la gente no. Más fuerte. Bueno, yo voy a decir las conversaciones que nosotros hemos tenido. Nosotros hemos tenido con sectores del justicialismo y con sectores de la Alianza. Todavía no están muy claros en los propios partidos políticos quiénes son. En algunos casos no están claros quién es el candidato, aunque parecería que se van aclarando, y en otro caso tampoco están en claro quiénes van a ser los que van a manejar la economía. De cualquier manera, algunas señales hay. En claro, yo por lo menos no tengo absolutamente ninguno de los dos partidos con chances, por lo menos como lo veo yo, de acceder al poder, muy claro todavía qué es lo que piensan hacer con el campo. Es decir, que si le sacan el impuesto al gasoil o baja o le hacen a la gente que ustedes están pidiendo, ¿qué solución tiene el campo? ¿Es una solución tipo aspirineta, como me decía el señor de la ayer? Yo no la quisiera calificar de aspirineta, es lo que política se hace todas las mañanas y indudablemente uno tendrá que conversar cuando el panorama esté un poquito más claro, no soy tan tremendista. Ahora nos falta una política agraria y ustedes no están uniformando, les falta uniformar un criterio que permita encontrarle una solución permanente y duradera a estos reclamos que vienen Eso es lo que hemos hablado con la oposición, las 4 entidades agropecuarias, de hacer una real política agropecuaria, de hacer una política agropecuaria, que es lo que no hubo en la Argentina, no hubo en estos momentos. ¿Y esa política agropecuaria para ustedes? Pero para eso le pedimos que estemos las 4 entidades en la confección de esa política, que es lo que más genuinamente se puede hacer. Es decir, Y no que esté armado por técnicos o teóricos que evidentemente no conocen a fondo el sector. Es decir, primero debiera haber un bosquejo de cuál debiera ser la política agropecuaria nacional. El que está hablando, Mabel, es Valentín Levisman, el presidente de Coninagro. Está trabajando con un seguimiento antiguo, ¿no? Sí, seguramente que sí. Lamentablemente hay muchos productores que desaparecieron. Pero vuelvo a repetir, las entidades tenemos que estar en la elaboración de una cultura política agropecuaria. Es decir, requieran participar con el equipo que les toque con Seguro. la Secretaría o los... Sin duda. Sí, a mí me gustaría aclarar lo de las pirinetas para no hacer publicidad, ¿no? No, las pirinitas no eran las pirinetas, sino que eran unas pirinas que pidieron. Se van a referir ahora a lo que le preguntaron sobre las posibles salidas que podía plantear el gobierno, pero lo primero que no quiero serían aclarar soluciones es, de fondo. porque me parece que este título es muy representativo frente a la crisis. Lo primero que surge es, frente a la crisis, el campo está unido, con un mensaje común, y esto creo que es altamente significativo. Por lo tanto, esto ya por definición demuestra que la crisis es muy seria. Cada uno a su manera, en su estilo, en su forma, hemos expresado durante muchísimos meses que esto venía deteriorándose. El concepto de aspirina lo dije en un momento cuando me preguntaron cómo ve la situación. Bueno, hace 1 año y medio se resolvía con una aspirina, hace 2 meses con cirugía mayor, si esto no se arregla con una autopsia. De ahí surgió un poco... Pero esto podría ser una aspirineta que ellos dan... Lo que nosotros hemos planteado al sector de gobierno como la oposición es la necesidad imperiosa de establecer reglas de juego en el sector agropecuario para que el mismo sea rentable y pueda competir internacionalmente. Es un sector que compite con precios internacionales y con riesgo empresario como cualquier otro sector, además del factor climático. Y hoy no lo puede hacer porque tiene un costo argentino fabricado artificialmente por gente que tiene una visión de la economía diferente a un país que crece a través de su producción. Entonces, esto nos tiene total y absolutamente unidos. Bajando el costo argentino, gran parte de las producciones entra en nivel de competitividad internacional. Y algunas otras, puntuales, que tienen cuestiones puntuales o coyunturales, como puede ser el algodón, como puede ser la Patagonia, como pueden ser los porcinos, necesitan presencia activa del Estado para que les haga un puente de plata para que puedan llegar a un nivel de competitividad y después entrar en un círculo virtuoso. Es decir, recién escuché que en el gabinete se está discutiendo lo del sector agropecuario, aleluya, porque un sector que da este porcentual tan significativo de la riqueza de un país, me parece que debería ser un debate más
continuado dentro de los factores del poder. Lo que estamos pidiendo es que se debata sobre el sector agropecuario con las 4 entidades nacionales, pero quien lo haga tenga el nivel de decisión política y la capacidad de escuchar como para que salgan acciones concretas, que es lo que el campo está pidiendo. Esa es la aclaración que queremos. ¿Qué hacen las entidades para tener un interlocutor válido como puede ser el secretario de Agricultura, siendo que faltan 7 o 8 meses para que finalice la gestión y nadie se hace cargo de ser el responsable? Y las entidades, interpreto de que estamos esperando que lo designe el gobierno, es decir, nosotros no podemos más. ¿Ustedes avalaron la gestión de Gumersindo Alonso, que representaba más al gremialismo que al gobierno? Nosotros no avalamos ninguna gestión. Si me preguntan a mí, esto corre a título personal, el nombre o la persona, yo creo que hoy, como está la situación, por el corto tiempo que falta, por las condiciones de precio internacionales, frente a un sector que está planteando una medida de fuerza frente a la crisis, yo creo que más importante es la calidad de pan que trae bajo el brazo que el nombre del panadero, ¿no es cierto? Evaluamos políticas y no hombres. Nos hemos cansado de señalar esto. No somos responsables de la política agropecuaria ni de la política económica. Y si reclamamos, demandamos modificaciones en la política, es precisamente porque el productor no puede hacer ya más nada para modificar estos resultados negativos que está teniendo en su actividad. Los precios no los fija el productor y los elementos que intervienen en la estructura de costos, los valores, de los más importantes elementos que intervienen en la estructura de costos, tampoco podemos modificarlo. Ni la política impositiva, ni las tasas de interés, ni el costo de los combustibles, ni el costo de los peajes. Son todos determinados por acciones, por decisiones del gobierno nacional. En algunos en forma directa, como el caso de los impuestos, en otros a través de contratos que ha firmado en el caso de los peajes, o aplicándole impuestos, como en el caso de los combustibles. Yo quiero aclarar una cosa en ese tema. Yo creo que todos tenemos bien claro que el secretario de Agricultura, se llame como se llame, no es un representante del campo en el gabinete económico, sino eso es un funcionario puesto por el Estado para hacer la interlocución con el campo. Ahora, a la hora de buscar los futuros representantes de los distintos partidos, ¿no?, que vamos a votar, es bastante complicado. Porque no se sabe quién, no saben qué. De todas maneras, al ministro de Economía de evaluar, porque el ministro dice que se lo propusieron en la cara, y en caso que así fuesen, digamos, ¿les parece una salida? ¿Le parece que el gobierno debería analizar esta situación? Yo creo que ninguna entidad de las que está acá presente habló de devaluar. Lo que sí hemos señalado, algunas de ellas, y lo señalamos en este documento que hoy le estamos entregando, que una de las principales causas es la fuerte distorsión de los precios relativos. Evidentemente, con el actual nivel de ingresos, determinado por los niveles de precios internacionales y por el tipo de cambio, no se puede hacer frente a los costos globales que tenemos en una empresa agropecuaria. Y mientras más chico, peor es o más grande es el problema. Por eso nosotros atacamos por el lado de los costos, y esta es la mejor demostración de que no estamos hablando de devaluación. Por eso hablamos del costo impositivo, por eso hablamos del costo financiero, por eso hablamos del costo de los combustibles, del costo de los peajes, de los servicios públicos privatizados. Hay que reducir costos, porque si no, esto no tiene salida. Y los productores estamos como encorsetados en una situación en la cual nos es imposible salir si no median medidas de gobierno. Ahora, René, si el interlocutor válido es el secretario de Agricultura, el secretario de Agricultura anterior se rodeó de colaboradores que ellos mismos declararon que no sabían de qué se trataba y asumieron cargos sin tener ningún contacto. ¿Ustedes no consideran que esto es algo que requiere una gestión por parte de ustedes, para decir, por lo menos en las carteras correspondientes pongan gente idónea con quien podamos intercambiar opiniones y discutir esta ansiada política agropecuaria? Yo creo que la situación que está viviendo el campo está más allá de quien esté ocupando la cartera de la Secretaría de Agricultura, y esta es una apreciación de la entidad que represento. Aquí la política económica es prácticamente la misma,
desde el plan de convertibilidad en adelante, desde el inicio de este plan en el año 91, y la política agropecuaria es prácticamente la misma, con uno o con otro secretario. Lo que han cambiado son los niveles de precios internacionales, y con el correr de un tiempo se ha agravado la distorsión de precios relativos porque algunos costos, en lugar de bajar, subieron. Algunos casos alentados por el mismo gobierno, como en el caso de la presión tributaria, el caso de los impuestos. Por eso pedimos la derogación de los impuestos nuevos que están en la reforma tributaria recientemente aprobada. Esto va más allá de la figura del secretario de Agricultura. Creo que si nosotros hemos cuestionado algo desde la Federación Agraria Argentina, por lo menos en los últimos tiempos, es la carencia de una adecuada política agropecuaria en la Argentina, de una política agropecuaria sostenible, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y la situación que estamos viviendo nos está dando la razón, porque hemos hablado del despoblamiento del interior, y esto afecta a los pueblos y ciudades, inclusive a las grandes ciudades de la República Argentina, donde llegan contingentes migratorios permanentemente. El problema agropecuario es un problema del interior, y no es un problema meramente económico. Si no se lo entiende así, por parte de nuestras autoridades, bueno, seguramente va a ser muy difícil que tengamos una solución, y las medidas que consigamos tal vez sean espiguineta y no modifiquen el curso de los acontecimientos. Pero nosotros queremos modificar el curso de los acontecimientos, deteniendo primero este proceso y revirtiéndolo luego. Y por eso estamos accionando ante este gobierno, porque es quien está actualmente detentando el poder político en la Argentina, y también estamos actuando ante quienes se postulan para las próximas elecciones y van a ser gobierno de uno o de otro partido, de uno o de otro signo político, para ver si entonces logramos una política agropecuaria mucho más adecuada, por lo menos a lo que necesitamos los pequeños y medianos productores. Pero creo que el sector en general. ¿El económico significa cambiar la política económica a cualquiera de las cuatro entidades? Eduardo, estaban hablando de estabilidad, de evaluación, etcétera. Tenemos que tener memoria, es decir, nosotros venimos pidiendo de hace mucho que la gran reforma tributaria que precisa la Argentina es predecibilidad y estabilidad tributaria. Se ha modificado el sistema fiscal siempre hacia arriba o hacia una mayor presión. En el caso del IVA, 19 veces. Se recurrió al impuesto a los activos, se derogó. Se cambió por impuesto a los bienes personales, que primero eran bienes a la riqueza, después eran bienes personales, se derogó, y a medias. Después se saltó a la renta presunta, es decir, no solamente cambia el tipo de impuesto, sino cambia la filosofía fiscal, porque pasa de cargar sobre los consumidores y sobre ganancias a cargar sobre el patrimonio. Lo de la renta presunta, no habiendo ganancias, como lo demostramos claramente con números y con argumentos, lo de la renta presunta es expropiatorio. Es decir, aquel individuo que pague y cumpla con los requisitos de la renta presunta se descapitaliza, y en figuras fáciles de entender, hagamos de cuenta que entrega un pedazo de alambrado, un pedazo de galpón y un pedazo de tractor cada vez que paga su impuesto. No, con respecto a lo que preguntaba recién, estamos viviendo una situación extraordinaria, de crisis extraordinaria, como lo dijo recién Boneto, de muchos años. Y entonces ya es una situación global que una medida no de ninguna manera va a poder revertir la situación. Así que hace falta políticas activas que lleven al corazón de los problemas, porque de lo contrario vamos a seguir así, y si seguimos así, evidentemente, se va a producir en muchos productores, o en la mayoría de los productores, por lo menos los pequeños y medianos que nosotros representamos, un verdadero colapso. Así que la situación es sumamente grave. ¿Tienen la sensación de que se va a sentir la medida porque es muy corta y ya hay otras experiencias en que no se ha sentido tanto? Es lo que se puede hacer en la época del año muy particular que estamos viviendo, con muchas regiones productivas en plena época de cosecha. Pero también dije que es una especie de entrenamiento respecto a las medidas que seguramente, si no hay cambios, llevaremos adelante en un plazo de 30 a 40 días, cuando la situación en el sector, desde el punto de vista de los ciclos de los cultivos, lo permite. ¿Se tiene idea de alguna cifra oficial de cuánto sería la pérdida en las zonas inundadas para el agro? Sí.
No hay cifras oficiales, las pérdidas son cuantiosas y siempre exceden a los números que se conocen, porque no se trata solo de pérdidas productivas, hay pérdidas de bienes, hay daños en la infraestructura, hay una situación que se da recurrentemente en la Argentina. No nos olvidemos que aún quedan vestigios de las inundaciones anteriores en la zona que hoy está nuevamente con problemas. Y no nos olvidemos que en la zona del litoral, en donde el año pasado esta situación se dio con una gravedad inusitada, todavía hoy no ha logrado recuperarse y todavía hoy muchas de las medidas anunciadas como créditos no han llegado a los productores. Así que hay daños, seguramente excederá lo que se conozca en los medios y lo que digan nuestras autoridades, son difíciles de evaluar, pero son tremendos y en muchos casos significa el cambio sustancial de vida de muchísima gente que no podrá volver por mucho tiempo a sus explotaciones. ¿Lo considera como una causa perdida esto o piensa que puede haber alguna solución en algún momento? ¿A qué cosa? El hecho de que una inundación provoque el cambio de vida en la gente. Permíteme, René. Es decir, las cifras están más o menos publicadas, pero lo que dice René es correcto. Surgen de multiplicar los cultivos perdidos por el precio. Pero esta no es la pérdida. Ustedes cuando han acompañado las inundaciones del norte y del litoral, ustedes mismos decían el día después. El verdadero costo, además de la pérdida, es el día después. La incapacidad productiva en que quedan esos campos, el estado financiero en que quedan esos productores, y ahí viene el gran desafío de las organizaciones de plantearlo y mantenerlo en el tapete al problema y del gobierno de definir medidas concretas. Por eso uno de los tantos argumentos que tenemos las 4 entidades es modificar la ley de emergencia, porque el actual no cubre todo. Por eso, teniendo en cuenta que la situación del litoral del pasado año no tuvo solución, que ahora el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, también el sur de Córdoba están teniendo el mismo problema con las inundaciones, ¿lo consideran una causa perdida, que una vez que hay una inundación muy grande no se puede recuperar o puede haber vuelta en esto? Es una pregunta técnica, ¿no? Hay suelos que tardan mucho en recuperarse cuando se retire el agua, y hay árboles que están sobre esos campos que tardan toda una vida en recuperarse. Por eso en el sur se han tomado, en el sur de Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, hay un comité de crisis, se han tomado algunas medidas, creo que están entregando algo así como 50 pesos por hectárea, se ha declarado emergencia, creo que hoy o ayer a nivel nacional, pero lo importante no son las declaraciones, son las efectividades conducentes, porque el productor que está con 1 metro de agua ve por televisión que se toman toda la normativa correspondiente dentro del marco de la ley, pero la guita no la ve. Y ahí viene el preconflicto. Muy bien. Mabel, la palabra de las 4 entidades nacionales agropecuarias, como anunciábamos en el inicio de esta conferencia, se anunció el paro nacional en el agro entre las 0 horas del 19 de abril de este año y la hora 0 también, por supuesto, del 21 de abril de este año, debido a las importantes pérdidas que está sufriendo este sector por la merma en los precios internacionales y también, por supuesto, por la grave situación que se está viviendo en el interior del país. Si hay un segundito, Mabel, nos acercaríamos al presidente de la Federación Agraria Argentina. Decime vos si tenemos un segundo. Nos estamos acercando en estos momentos a René Boneto. René, estamos en vivo para CBN. ¿Por qué se llega a este paro? Y por la insensibilidad del gobierno, por la falta de respuesta y el notable agravamiento de la situación a nivel de los productores agropecuarios y en el interior. Esta es una crisis, como ya he dicho, tan profunda como se guardan antecedentes en la historia de la Argentina, ¿no? ¿Pueden llegar a tener respuestas en 3 días de paro? Esto es una especie de llamado de atención. Esto es lo que pretendemos. Obviamente, si quisiéramos otro tipo de objetivo, nos hubiéramos planteado otro tipo de objetivo, el paro debiera haber sido de otras características, que no están descartados en un futuro si es que tenemos que continuar por esta senda de los actos, de la protesta, de los paros. Esperemos que no sea necesario, esperemos que haya respuesta. Es mucha la gente involucrada, hay mucha angustia en el interior del país. ¿Ya me dejas? No, no me dejas.
Mauro. Che, nos sacaron, ¿no? Pero nos cortaron en el medio de la respuesta, me pareció a mí. ¿Qué? Claro. Sí, tenerlo en puerta, tenerlo en puerta. Sí, sí, es igual. Agraria Argentina. No, no, tuve que desmontar el trabajo. Llegaron tarde. Por eso mismo, nosotros pretendemos que se deje ¿Sabe una? ¿Quién? Rogelio, el traslado de Claudia produjo de manera inmediata otra información desde Río Cuarto para saber cuál es el estado del momento. Bueno, nosotros vamos a tratar de mantener ese contacto durante toda la jornada, por supuesto, para tratar de averiguar un poquito más, además, por supuesto, para saber cómo Claudia, a ver. Hola. Y está desapareciendo. El país está despoblando, como también está matando la vida de Acá estamos estableciendo contacto con la Iglesia de Córdoba y estamos cansados de hablar de estas cosas. Sin embargo, cuando nos habla de que esto debería empezarse a actuar desde el gobierno provincial y nacional, nada se hace, y luego cuando vuelven a aparecer el agua, vuelven a aparecer los problemas, así que es realmente lamentable digamos, el nivel de ¿Qué? Bárbaro. se agrega al problema económico que ha llevado a La rural, ¿no? No, ese es de Confederación Rurales Argentina. Marcelo Muriajuri. ¿Cuál es Miguel? O algo así, ¿Qué? un tal Miguel. ¿Cuál es? ¿Ni idea? Que yo sepa ni idea. Usted me perdí. Yo acá en el capital. ¿Ah, sí? atacar
reflejo también sustancialmente de la política europea. Hoy por la mañana, por primera vez, han confirmado que se pretende con esta medida. Atraer la atención fue recibida con satisfacción por parte del como una señal de la seguridad aérea. Las dos van a tierra. Palermo, cuando tocaron dos trenes cerca de Palermo, a las 9:18 salió el manifestado la responsable de prensa de la empresa Petrovías a metros de la estación Palermo con el tren que iba hacia la capital estaba el tren. Creo que hay que darle a la gente el derecho de usar la libertad de población, la impotencia que esa es una decisión que nosotros no tomamos. Yo no tengo ninguna duda que de hoy mañana el problema es estar mejor en la condición. No soy parista, pero estamos totalmente dispuestos al diálogo, evidentemente tenemos que saber continuar. El tema son los impuestos, renta resulta, crédito blando para el campo. Yo creo que crédito blando es importante, pero me parece que acá los dos temas fundamentales de lo que hay que cambiar primero es el tema de la renta resulta y el impuesto de las transacciones. Cualquier persona entiende que es entender que un productor, por ejemplo, hoy está inundado, paga la renta. Tengo la taca tiene que pagar 37 y tiene que tener tienen capital agrícola y por eso tiene que pagar una renta por lo que supuestamente va a ganar, creo que es una vieja teoría marxista y eso me lo dijo Salimos al aire, ¿no?